Un sistema planetario es un conjunto de cuerpos celestes formado por una o varias estrellas centrales y de las cuales orbitan en curvas cerradas cuerpos más pequeños llamados planetas. En nuestro sistema planetario, nuestro Sol es la estrella central, la cual nos brinda energía y calor, permitiendo la vida en nuestro mundo. En nuestro sistema orbitan el Sol 8 planetas y una enorme variedad de cuerpos menores. Hoy sabemos que la edad de nuestro sistema solar ronda los 4.500 o 4.600 millones de años. Pero, ¿cómo se sabe la edad del sistema solar y la edad de la Tierra? La respuesta simple es que se utilizan técnicas de datación radiométrica de material proveniente de meteoritos. Esto significa que se observa la tasa de desintegración de elementos radioactivos en minerales, rocas y también aplica a restos orgánicos de elementos aquí en la Tierra. El hafnio 182 y el tungsteno 182 sirven para hacer estas dataciones. La edad observada en meteoritos que viajaban previamente por el sistema solar desde la época de su formación es consistente con la edad de nuestras rocas más antiguas en la Tierra y también de la Luna. Las rocas en la Tierra se forman gracias a la solidificación del magma, una masa mineral fundida que luego se enfría y que proceden del interior de la Tierra. La Tierra durante su formación tuvo muchísima actividad volcánica y podemos encontrar rocas en la superficie de esa época gracias a esa actividad volcánica. La roca más antigua encontrada en nuestro mundo es un pequeño trozo de zircón encontrado en las montañas Jack Hills en Australia Occidental y tiene una edad estimada de 4.400 millones de años. Otra evidencia consistente con la edad de la Tierra y también con la formación del sistema solar tiene que ver con el origen mismo de la vida en nuestro planeta. Los primeros seres vivos que existieron en la Tierra fueron muy simples, pequeños microorganismos que formaron los llamados estromatolitos y vivieron desde hace 3.800 millones de años. Las evidencias de estos primeros seres vivos aún subsisten en la actualidad. Los estromatolitos están formados por microorganismos como las cianobacterias fotosintetizadoras, y estas forman delgadas películas microbianas que atrapan lodo, y con el lodo se forman varias capas. Estas se acumulan hasta formar estructuras rocosas de diferentes capas superpuestas que llamamos estromatolitos. Y para que la vida surja, nuestro planeta debió recibir grandes cantidades de energía solar, por lo que si la vida tiene más o menos unos 3.800 millones de años aquí en la Tierra, el Sol tuvo que estar brillando desde hace más de 4.000 millones de años. El movimiento descrito por los planetas viene dado por las 3 leyes de Kepler. La primera ley dice que los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. El foco se refiere a un punto dado que no es precisamente el centro. La segunda ley habla de la línea imaginaria que une un planeta al Sol. El planeta barre áreas iguales, en lapsos de tiempo iguales. Por lo tanto, la velocidad de los planetas en las órbitas es variable. En la parte más cercana de la órbita al Sol, los planetas aumentan su velocidad y entre más se alejan, va disminuyendo su velocidad. La tercera ley dice que el cuadrado del periodo de traslación de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de la elipse. En palabras más sencillas, esta ley habla de una relación matemática entre la distancia de cada planeta al Sol y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. También dicho de otra manera, la distancia del planeta al Sol elevada al cubo es proporcional al cuadrado del tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol. Esta tercera ley de Kepler relaciona el tamaño de la órbita de un planeta con el tiempo que éste tarda en describir esta órbita. Además, esta ley ayuda a saber la distancia a la que se encuentran los planetas del Sol y también de la Tierra, ya que el tamaño de la órbita es delatada por el tiempo que tarda un planeta en describirla. En consecuencia, da pistas muy buenas de las distancias, pues desde hace tiempo ya se conocía la distancia de la Tierra al Sol, una distancia promedio de 150 millones de kilómetros. La ley de gravitación universal dice que todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que solemos llamar fuerza de gravedad.
y esa fuerza es proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Esto significa que a mayor materia, más gravedad. A menor distancia entre cuerpos celestes, más fuerza de gravedad se percibe entre ellos, y a más distancia, menor fuerza de gravedad. Estas leyes describen por completo el comportamiento de los cuerpos celestes en el espacio. Ahora centrémonos en características de los cuerpos celestes, comenzando por el Sol. El Sol es una esfera de gas muy caliente compuesta de un 70% de hidrógeno, un 27% de helio y un 3% de otros elementos más pesados que podemos encontrar en la tabla periódica. El Sol concentra el 99% de toda la materia del sistema solar. Es demasiado grande. Su diámetro es de 1.400.000 kilómetros, unas 110 veces mayor que el diámetro de la Tierra, y sus temperaturas son muy elevadas. El núcleo solar es de 15 millones de grados Celsius y este tiene un diámetro de 175.000 kilómetros, lo que corresponde al 15% de su tamaño total. En el núcleo suceden las reacciones termonucleares, que estudiaremos más adelante, donde se fusionan 4 núcleos de hidrógeno formando uno de helio, y este proceso mantiene al Sol funcionando. La presión atmosférica que experimentamos aquí en la Tierra al nivel del mar es una atmósfera. Esto para darnos una idea, porque la presión en el núcleo del Sol es de casi 22 billones de atmósferas, una presión absolutamente aplastante. También es la zona más densa de nuestra estrella madre. Su densidad es de 160 gramos por centímetro cúbico. Es en el núcleo donde se produce la energía en forma de fotones por las reacciones nucleares, fotones de rayos gamma y rayos X, fotones de alta frecuencia que no están en el espectro visible. Luego sigue la zona radiativa o radiante, constituye el 70% del tamaño del Sol, cubriendo una extensión de 500.000 kilómetros. Esta zona rodea el núcleo y alcanza una presión de 460.000 millones de atmósferas, y todo a una temperatura de 10 millones de grados Celsius. Los fotones originados en el núcleo chocan a lo largo y ancho de esta envoltura, tardando entre 10.000 y 100.000 años en poder salir del Sol. Luego tenemos la zona conectiva, que es la capa intermedia con una anchura de 200.000 kilómetros y constituye otro 15% del tamaño del Sol. Su temperatura es de más de 100.000 grados Celsius, con una presión de 10.000 atmósferas. Después tenemos la fotosfera, que es una delgada capa que puede comenzar a ser considerada como la superficie del astro rey. Y aquí se produce la radiación electromagnética visible, la luz visible. He ahí la razón de su nombre. Esta capa corresponde al 0.2% del tamaño del Sol, con varios centenares de kilómetros de ancho. Aquí ya la temperatura desciende bastante, hasta los 6.000 grados Celsius. La fotosfera está compuesta por gránulos donde se desarrollan las famosas manchas solares. Se piensa que estas manchas son núcleos de campos magnéticos y se ven oscuras porque su temperatura desciende hasta los 2.000 grados Celsius. Los gránulos del Sol pueden tener unos 700 kilómetros de ancho y su vida es de solo unos minutos. En cambio, las manchas solares pueden tener un tamaño de 1.000 kilómetros de extensión e incluso algunas de hasta 100.000 kilómetros. Las manchas solares más grandes pueden ser hasta 9 veces más grandes que la Tierra. A continuación sigue la cromósfera, que se encuentra sobre la fotosfera y tiene unos 2.000 kilómetros de espesor. Esta capa es calentada por la fotosfera y su temperatura puede variar desde los 4.000 hasta casi los 10.000 grados Celsius. Finalmente tenemos la corona solar, que es la parte más externa de la atmósfera solar, con una temperatura de 1.000.000 de grados Celsius o incluso puede que más. La corona se extiende por millones de kilómetros por el espacio y esta puede verse perfectamente durante un eclipse total. La probable razón por la que la corona pueda ser más caliente que la superficie solar sería por el choque de corrientes conectivas en la fotosfera. Las corrientes conectivas son un concepto en física que se refiere a algo llamado gradiente térmico,
que habla de la variación de temperatura dependiendo de la distancia. Así, las corrientes convectivas son el resultado de calentamiento por gradiente de temperatura. En palabras simples, significa que los materiales cálidos son más ligeros y tienden a subir, mientras los fríos bajan, así como las nubes frías aquí en la Tierra, por ejemplo, bajan y las calientes suben más. Lo mismo sucede en los océanos. El agua cálida está en la superficie y la fría más en lo profundo. Es un tema de circulación de fluidos donde se observa algo llamado calentamiento diferencial. La propia temperatura del Sol es la explicación del por qué es un cuerpo gaseoso, ya que ningún sólido o líquido puede subsistir a temperaturas tan altas. De hecho, en realidad es una bola de plasma gigante, el famoso cuarto estado de la materia, y que es parecido a un gas. El plasma se forma cuando los átomos se ionizan, es decir, debido a las altas temperaturas del Sol, los electrones se dispersan del átomo y solo quedan núcleos libres y dispersos. El Sol gira también sobre sí mismo, pero debido a su estado y estructura, lo hace diferente a la Tierra y los demás planetas, porque distintas partes del Sol giran a velocidades diferentes. Por lo tanto, tardan tiempos distintos en dar una vuelta. Las zonas ecuatoriales del Sol tardan hasta 25 días terrestres en dar una vuelta completa, y las zonas cercanas a los polos tardan 30 días aproximadamente. Además de rotar sobre sí mismo, el Sol también se mueve por el espacio y se traslada alrededor del centro de la galaxia, siendo una más de 200.000 millones de estrellas que participan de esta rotación galáctica. Y lo hace a una velocidad de 220 kilómetros por segundo u 800.000 kilómetros por hora, que es lo mismo. De hecho, a esa velocidad se mueve el sistema solar, gira en torno a la galaxia porque el Sol nos lleva con él. La Tierra misma es la nave espacial más grande y rápida que tenemos. El Sol existe desde hace quizá 4.600 millones de años, por lo que si hacemos las cuentas, el Sol ha dado unas 20 vueltas al centro de la galaxia. Pero no solo los planetas giran alrededor del Sol. Los planetas poseen cuerpos menores llamados satélites que giran en torno a ellos. En el sistema solar hay más de 200 lunas conocidas hasta ahora. Mercurio y Venus no poseen ninguna. La Tierra posee, pues, la que ya conocemos. Marte tiene 2 lunas pequeñas. Una es Deimos, del griego, que significa terror, con solo 12.6 kilómetros de diámetro, y Phobos, del griego, que significa miedo, de 22 kilómetros de diámetro. En la mitología griega ambos eran hermanos gemelos, hijos de Ares, dios de la guerra. Júpiter tiene 79 lunas, siendo las más importantes las 4 lunas galileanas que ya he mencionado antes: Calisto, Gamínedes, Io y Europa. Gamínedes en la mitología griega fue un héroe que era un príncipe troyano raptado por Zeus para hacerlo su amante. Io era una sacerdotisa de la diosa Hera y también fue amante de Zeus. Calisto, del griego, que significa la más bella, también fue una mujer que Zeus tomó. Y Europa era una princesa fenicia también secuestrada por Zeus para hacerla suya. Ese Zeus quería tomar por la fuerza y acostarse con casi todo lo que se movía. Saturno tiene 82 lunas, es el planeta con más satélites del sistema solar, donde su luna más famosa, Titán, hace referencia a los titanes de la mitología griega. Y otras lunas de Saturno como Tetis, Hiperión y Japeto también eran hermanos titanes. Urano posee 27 lunas, donde las primeras descubiertas entre el siglo XVIII y XIX llevan nombres de las obras de Shakespeare, específicamente de su obra llamada Sueños de una noche de verano. Neptuno tiene 14 lunas y es Tritón una de ellas, tan grande como el planetoide Plutón. Tritón era hijo de Poseidón en la mitología griega, y otras como Proteo también eran hijos del dios marino. Plutón, a pesar de no ser un planeta, que en otra clase explicaré el porqué, tiene 5 lunas: Caronte, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia. Seres mitológicos que tienen que ver directamente con Hades, el dios del inframundo, pues Plutón es su equivalente romano. Podemos ver la relación de los cuerpos celestes y sus nombres de las mitologías romanas y griegas. Los planetas llevan nombres romanos y los satélites principales de los planetas llevan nombres de la mitología griega. Marte es Ares y Phobos junto a Deimos son sus hijos. Los 4 satélites principales de Júpiter son los amantes de Zeus y Júpiter es Zeus. Saturno corresponde al titán Cronos, hijo de Urano y Gea, y sus lunas hacen referencia a varios de sus hermanos titanes. Plutón es Hades y sus satélites hacen referencia a seres mitológicos relacionados a él.
¿Cuáles son las lunas más grandes del sistema solar? La luna más grande es Ganímedes, luna de Júpiter, con 5.262 kilómetros de diámetro. Luego le sigue una luna de Saturno, Titán, con 5.150 kilómetros de diámetro. En tercero tenemos Calisto, otra luna de Júpiter, con 4.820 kilómetros de diámetro. En cuarto tenemos otra luna de Júpiter que es Io, con 3.643 kilómetros de diámetro. Y en quinto lugar tenemos nuestra luna, con 3.474 kilómetros de diámetro. En la próxima clase continuaremos con los planetas. Si quieres saber más de ciencia y astronomía, suscríbete. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.